Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Cuántos días de vacaciones tiene Mario? Rexmas lo sabe, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también te ayuda con la asistencia, firma digital, automatización o un portal del colaborador y más. Conoce más en rexmas.com. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él ha tenido la gentileza y nosotros el honor de recibirlo aquí en nuestro programa y en nuestro estudio. Francisco Bosinovich, que es fisiólogo ambiental, biólogo evolutivo, miembro de la Academia Chilena de Ciencias y Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2020. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Me recordaba el profesor que nosotros obviamente lo entrevistamos cuando se anunció, el mismo día que se anunció la entrega del Premio Nacional de Ciencias Naturales. Usted decía, el primero, los primeros. Efectivamente, fue la primera entrevista que tuve. Muchas gracias por habernos aceptado, haber aceptado nuestro llamado. No, fue el gusto, fue mío y la inexperiencia también. Bueno, pero ya han pasado ya, ¿cuánto? Un año y tanto. Un año y tanto, sí, ya, pues. sí, me queda poco tiempo de gloria. No, eso dura para siempre. Y vamos a conversar ahora sobre un tema que es súper interesante y tiene que ver obviamente con su campo de estudio. Porque el profesor Bosinovich estudia, entre otras cosas, el efecto de los cambios ambientales rápidos, digamos, en los organismos vivos. Claro, y esto no tiene que ver con si el organismo vivo le molesta o no le molesta, le hace mal o le hace bien, digamos, un cambio ambiental a ese organismo individual, sino que los efectos, de alguna manera, evolutivos, ¿no? Claro, y en cascada. Claro. Y en cascada, exactamente, que tienen estos cambios y la manera como estos organismos vivos pueden o no adaptarse y eventualmente, ojalá, sobrevivir. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de cambios? Esto es un proceso evolutivo tal como lo entendemos, de acuerdo con el planteamiento original de Darwin, digamos, sí. o tiene que ver con otro tipo de proceso. No, es eso. Lo que pasa es que uno piensa que generalmente los procesos evolutivos toman miles de millones de años. Claro. Y no, uno necesita una generación. O sea, una mutación del COVID de A a B ya es un cambio evolutivo, o sea, un cambio genético. Uno no necesita millones de años para tener cambios evolutivos. A veces sí, a veces no. Uno no necesita eso. Pero esto viene más de atrás. Yo toda la vida estuve interesado en ver cómo los organismos responden a los cambios ambientales, cambios estacionales, cambios geográficos, en términos fisiológicos, términos funcionales. Desde el nivel molecular hasta el nivel del organismo completo, hasta sus consecuencias evolutivas. Y eso se mide en términos de éxito reproductivo, por ejemplo, o en términos ecológicos, en términos de cambios en la abundancia, cambios en la distribución. Ahora, cuando vemos cambios evolutivos, vemos que de una generación a otra pueden haber cambios genéticos que hacen que el organismo se adapte o no. O sea, hay forma de medir. O sea, esto no es cuento, digamos. O sea, una forma de medir que en inglés se llama fitness. O en la traducción en español no es tan buena, pero es adecuación darwiniana o adecuación biológica. En el fondo es una medida de qué tan bien le va al organismo frente a esa perturbación ambiental. Y los organismos tienen forma de compensar frente a estos cambios. De muchas formas. Conductualmente es la más simple, la más fácil, que si hay problemas se van. Si un pájaro vuela, claro, se va, chao. Claro. Pero otros no se pueden ir, un árbol no se puede ir, los choritos del intermareal no se pueden ir, se llaman organismos sésiles, no se pueden mover, y hay otros que tienen movimientos restringidos. Y bueno, esos tipos de organismos están sujetos al cambio, al impacto de cambios rápidos. Y nosotros, en mi equipo, con la gente que he trabajado toda la vida, estudiamos durante muchos años hasta que apareció un fenómeno que es un experimento natural, que es el cambio global. Claro, que es un experimento, digamos, el experimento en el fondo de todo lo que hicimos, pero son cambios rápidos. Los organismos son capaces de adaptarse o compensar estos cambios ambientales de muchas formas. Pero cuando son muy rápidos, no lo pueden leer. No lo pueden leer. Entonces ahí vienen los problemas. Hay algunos que lo leen, que son capaces de adaptarse genéticamente, o con cambios genéticos, y otros no. Y ahí está el punto, digamos. O sea, eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, en el fondo, nosotros estábamos como preparados para tratar de resolver preguntas, contestar, debido a la importancia de la ciencia básica, de la ciencia fundamental. Y ahora llegó un problema que es un problema aplicado. Claro. ¿Okay? Que es el cambio global.
el cambio global es más que cambio climático, Polo. El cambio global incluye especies invasoras, para qué hablar del castor en Magallanes, enfermedades emergentes, el COVID, cambio climático, eso está incluido en el cambio global, pérdida de hábitat, para qué hablar de todo el hábitat que se pierde, y uno no sabe lo que se pierde cuando hay un incendio grande en el Amazonas, por ejemplo. Sobreexplotación de recursos, los mares es un tema que es catastrófico. Entonces, como te decía, nosotros trabajamos en la respuesta de los organismos al cambio ambiental, y ahora llegó este tema del cambio global, que es un experimento natural, y estamos mirando cómo los organismos responden, si pueden responder o no, y qué podemos decir. A lo mejor no tenemos nada que decir, a lo mejor estamos sonados, a lo mejor sí, y por eso hacemos una serie de experimentos con situaciones simuladas en cámaras climáticas, digamos. El efecto de estos cambios, o más bien, la capacidad de adaptación y sobrevivencia, ¿depende de algún elemento que haya sido ya detectado? ¿Hay organismos que son capaces de resistir y de sobrevivir mejor que otros? Sí. ¿Depende de su complejidad? ¿Cuáles son los elementos? Depende de muchos factores. Depende, bueno, uno de su complejidad, por ejemplo, depende del tamaño del cuerpo. Por ejemplo, un organismo grande puede que ni se entere una ballena de lo que está pasando directamente, a lo mejor indirectamente sí a través de, por ejemplo, la comida. Pero organismos pequeños que uno los mira menos que insectos, por ejemplo. Pero los insectos son súper importantes como organismos polinizadores. O sea, en el fondo, en términos tienen una importancia aplicada, en términos que son los organismos que se encargan de la reproducción de las plantas, digamos, y de las frutas, qué sé yo. Los insectos se ven afectados, sí, se pueden ver muy afectados, directo o indirectamente. Por ejemplo, directamente a través de cambios en temperatura, en variabilidad, por ejemplo, en la variabilidad, cambios a través de, por ejemplo, un parásito que a su vez parasita al insecto, que a su vez se ve afectado por la temperatura, y entonces son fenómenos que son redes, ¿okay? Son fenómenos en cascada, en redes, que si uno perturba la red en alguna parte, puede colapsar en otra parte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si se corta el semáforo en Portugal con la Alameda, yo estoy ahí en la Católica, digamos, uno dice, se cortó el semáforo ahí y hay un problema de tránsito ahí. No, porque es una red. Claro. Entonces puede que el problema esté en la estación central, en otra parte allá, en otra parte, y se expande por la red el daño. Y eso es lo que sucede también con los organismos vivos. Algunos, como tú dices, pueden responder mejor, otros no. Y hay mecanismos, eso es las cosas que nosotros estudiamos. ¿Cuáles son los mecanismos que le permiten a un organismo tolerar estos cambios en temperatura, estos cambios climáticos rápidos, y cuáles no? Y cuáles son capaces de leerlos y cuáles no. Y bajo qué condiciones también. Estamos conversando con el profesor Francisco Bosinovich, que es fisiólogo ambiental, biólogo evolutivo, es integrante de la Academia Chilena de Ciencias, y recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales el año 2020. ¿Qué importancia tiene dentro de este fenómeno y esta capacidad estos cambios evolutivos el sistema inmune? Tiene dentro de los sistemas presentes en los distintos organismos, es uno que es especialmente proclive a mostrar modificaciones, transformaciones, producto de los cambios. Es uno más, digamos, uno más de todos los sistemas fisiológicos de los organismos. Pero efectivamente, el mecanismo que genera evolución es estrés. Estrés ambiental genera cambios evolutivos. Y nosotros hicimos algunos estudios y demostramos que esto lo hicimos con Alexis Kalergis, que está re famoso a través, no sé si lo conocen. Amigo también de la casa. Sí. A raíz de las vacunas. Sí, claro, está metido en eso. Con Alexis años atrás demostramos que organismos que están viviendo en ambientes muy variables tienen problemas de respuesta inmune. Pero primero que nada tienen unas proteínas que se llaman proteínas de estrés térmico, que son las que mantienen la estructura celular, que permiten que la célula se mantenga viva independiente. Son como que se llaman proteínas chaperolas, de hecho, que cuidan la célula para evitar que se desarme la célula, las proteínas, qué sé yo. Y a su vez esto genera estrés, es una respuesta de estrés. Indirectamente puede, a través del sistema inmune, que en insectos pueden haber dos tipos de respuestas: una que es inducida por una perturbación externa, o otras que no son inducidas, que están siempre ahí. Siempre la defensa está.
Y efectivamente, los organismos pueden, el sistema inmune se ve afectado por estos cambios térmicos a través de esta red de nuevo de proteínas que hace que las citoquinas, que las diferentes proteínas asociadas a la defensa frente a los agresores externos respondan o no respondan. Si no pueden responder, efectivamente el organismo pierde su defensa y se van a morir. Entonces ahí está la capacidad del organismo de leer o no estos cambios ambientales rápidos. Cuando son muy rápidos, hemos demostrado que no es el aumento en la temperatura promedio lo que más daño genera. Nosotros te estoy hablando con moscas, ¿eh? Experimentos con moscas, no con humanos ni con... Porque o sea, los experimentos se hacen con moscas, los premios Nobel lo ganan trabajando con moscas, la gente no sabe esas cosas. Pero la drosófila famosa, que son las mosquitas que ha sido objeto de estudio, pero modelo de estudio. Nosotros ocupamos modelos de estudio que sirvan, ¿no? que tengan generaciones cortos. En fin. Bueno, con estos estudios con mosca vimos que en tiempos cortos de alta variabilidad térmica, algunos insectos les va mal, porque no alcanzan a responder y se genera este colapso del organismo. Cuando la temperatura aumenta lentamente en promedio, no les pasa nada. No se ven afectados estos organismos. Todo este cambio global es necesariamente un factor que va a llevar a la extinción de muchas especies, mirado desde este punto de vista. De hecho ya está pasando. O sea, piensa que el cambio global implica pérdida de hábitat, incendios. O sea, los incendios del Amazonas que ocurrieron hace unas vacaciones, un verano atrás, más o menos. No sabemos qué se perdió ahí. Ahí se perdió. Lo que pasa es que uno ve árboles, pero la cantidad de bacterias que hay, la cantidad de microorganismos que hay ahí, la cantidad de hongos que hay ahí, que no sabemos lo que es, ni siquiera los conocemos. A lo mejor se quemó la cura del cáncer ahí. Yo digo el cáncer porque yo tengo cáncer. Se curó, a lo mejor estaba ahí y se quemó. A lo mejor había algún compuesto que tenía alguna bacteria que se la hubiéramos estudiado, ahí está, y se perdió. Por eso es importante estas cosas de la conservación, porque uno conserva lo que conoce, no lo que conoce. Cuando se producen estos cambios globales grandes, por ejemplo, estos grandes incendios, por ejemplo, que es pérdida de hábitat, efectivamente lleva a grandes extinciones. Eso es un hecho, eso está ocurriendo hoy. Es terrible. Hace unos días, a propósito del estrés, me impresionó ver en un programa de televisión, mostraban un bosque que tiene la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, ahí cerca de su campo, al ladito del campo. Y tienen, bueno, un sistema de riego, porque es una zona tremendamente seca aquí en la región metropolitana, un sistema de riego que le da 5 litros a cada árbol, 5 litros de agua al mes. Uno dice, ¿cómo puede sobrevivir con ese nivel de estrés? Y claro, lo que explicaban ahí era que, bueno, algunos sobrevivían y otros no. Claro. Algunos lograban adaptarse y otros no. Claro. Y claro, y uno empieza a pensar obviamente en el ser humano también. Sí. Y sobre todo en la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos a este cambio global y a sus manifestaciones más agudas. El calor, o sea, la temperatura, la escasez de agua, y otros elementos, para no hablar de las catástrofes son eventos de otro tipo, claro, pero de los que pueden efectivamente afectar en nuestra biología, tenemos esa capacidad. De alguna manera también somos parte del gran experimento. Somos parte, claro. Bueno, de hecho han habido no me acuerdo las fechas, soy re malo para las fechas, pero hace un tiempo atrás hubo una gran ola de calor en Rusia, a propósito de los rusos, donde murió gente, sobre todo ancianos. Hubo otra en Canadá, ¿no? Canadá, claro. Después hubieron hace poco grandes mortalidades de choritos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en California, mortalidades masivas, estamos hablando de mortalidades masivas. Y eso es pérdida no solamente de biodiversidad, de la importancia ecológica y evolutiva, sino que además pérdida económica. Choritos se comen. Claro. Y además pérdida de vida de personas ancianos. Muchos de ellos tenían algunas morbilidades. Pero
Pero claro, murió gente por estas olas de calor, estos eventos extremos, que son los que más daño producen. ¿Sí? Ahora, Pero déjame sí. un tema. A propósito de los árboles, Ujú. es que la respuesta es también, ¿qué tipo de árboles? ¿Qué especie? Si tú plantas eucaliptus, los eucaliptos son introducidos, tú sabes, claro. son unas bombas de agua. O sea, tú plantas un y te seca. La cantidad de agua que sacan del ambiente son bombas de agua que sacan y tiran para afuera. Los pinos también. Pero si plantas árboles endémicos, o sea, que están aquí, puede que necesitan menos agua. Claro. Porque llevan millones de años viviendo aquí. Claro. O sea, entonces, claro, depende de qué plante. Si comercialmente la gente planta pino y planta porque crecen rápido, pero ¿a qué costo? Bueno, ya estamos viviendo el costo. Estamos secando todo. Son bombas de agua, tiran agua para arriba. Ahora, claro, hay cosas en las que es muy notorio, ¿no? El efecto de este cambio global, pero hay un mundo secreto, un mundo escondido que no simplemente no lo vemos. Te mencionaba el tema de los hongos, por ejemplo. Ujú. Se ha estudiado también qué efectos puede tener, no un incendio, porque ahí es más evidente, pero sí el cambio en los niveles de humedad, por ejemplo, la falta de precipitaciones. Mm. A ver, desconozco, pero no hay que ser muy creativo para sospechar que sí, digamos. O sea, en el fondo, si uno necesita aire y no hay aire, Claro, no hay que ser muy astuto claro. para darse cuenta que no vamos a ahogar. Lo mismo pasa si uno necesita agua y no hay agua, el problema es evidente, digamos. Entonces, yo no te puedo citar casos específicos o que se me olvidan o desconozco, pero mi respuesta es sí, efectivamente sí. Los organismos se van a ver afectados Claro, si es que, no, si es que organismo cualquier vivo. organismo que no tiene recursos para vivir, cualquier tipo de organismo, le va a ir mal. ¿Y qué pasa con la lucha por los recursos? Que eso también, la lucha entre los distintos organismos, se puede dar en la fauna, pero es muy evidente también en la flora, en los bosques, donde hay una lucha, ¿no es cierto?, por conseguir agua y por conseguir luz. Ahí, ¿cuáles son los mecanismos que operan? En términos biológicos, digamos. Sí, son clásicos, pero eso es interesante la pregunta. En ecología normalmente siempre se habló de la competencia como factor que estructuraba la diversidad de especies, la biodiversidad, ¿no? Que hacía que una especie dominara a otra. En el último tiempo nos damos cuenta que la cooperación está pasando a ser un factor ecológico, factor biológico casi más importante que la Sí. sí, cooperación, incluso entre humanos. O sea, nosotros siempre es la competencia, porque la competencia es buena, compitamos, colaboración, la gente que colabora le va mejor que la gente que compite. Claro. Y pasa lo mismo muchas veces entre los organismos vivos. Ahora, los mecanismos, claro, aquella especie que es capaz de crecer más rápido, es capaz que quitarle sombra a otro, un árbol le quiere sombra, esos son los mecanismos que permiten que sobreviva una sobre la otra. Pero últimamente no es solamente ese factor que da cuenta de la diversidad de especies en un ecosistema particular. Son muchos factores, está, qué sé yo, el mutualismo, la colaboración, la competencia, son varios mecanismos que explican la diversidad de especies en un área particular, son varios. Hay un elemento que es adicional y tiene que ver con, bueno, estamos en una pandemia, pero hay muchas otras enfermedades que pueden proliferar a partir de este mismo cambio global. Sí. Hablemos un poco de eso y cuáles son los mecanismos que operan ahí. Sí, mira, ahí los mecanismos son indirectos. Por ejemplo, qué sé yo, el dengue. El dengue es transmitido por un mosquito. Claro. Ahora, si el rango de distribución del dengue llegaba, ponle tú, hasta qué sé yo, hasta una isoterma, que es una línea de misma temperatura en una región geográfica, hasta ponle tú, 28 grados. Y debido al cambio climático, eso se amplió, ¿ok? Los 28 grados crecieron más hacia otro lado, aumentaron geográficamente. El dengue también se va a mover, el insecto se va a mover. Perdón, el insecto, el que lleva la enfermedad, Ya. se va a mover porque el rango de distribución va a cambiar debido al aumento de temperatura o los cambios climáticos que hicieron que cambien las condiciones del lugar. Por lo tanto, el organismo se mueve. ¿Okay? ¿Y eso qué hace? Que lleve la enfermedad más allá. Y eso ha generado que vuelvan a aparecer antiguas enfermedades que
que ya no existían en un lugar particular. El dengue es un caso de eso. Y eso es indirectamente a través de cambios en temperatura que afectan a los vectores que llevan las enfermedades. Y eso... Se llama enfermedades reemergentes. Y hay poblaciones que me imagino que son, por lo mismo, mucho más susceptibles porque no han tenido nunca contacto con esas enfermedades. Claro, absolutamente, efectivamente, claro. Porque se consideran que ya no existían. Bueno, y volvieron a aparecer debido a cambios térmicos. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, Francisco Bosinovich, que es fisiólogo ambiental, biólogo evolutivo, profesor de la Universidad Católica, ¿no? Eso es importante siempre mencionarlo. Por favor, miembro del centro del CAPES, Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad también. Ya, eso es importante, es importante, sí, por supuesto. Además que, bueno, obviamente los organismos vivos somos un sistema. Y eso es también hay que mirarlo desde ese punto de vista. Somos un sistema claro. y somos una red. No nos olvidemos que somos una red. Estamos todos conectados con la naturaleza, digamos, por todos lados. Oiga, una última cosita antes que se nos vaya. ¿Cómo ve? No le quiero preguntar, no quiero hablar de política directamente. Política, yo feliz. ¿Feliz? Sí. Sí. Pero ¿cómo ve el espacio para la ciencia a partir del actual gobierno? No solo el ministro, ¿no es cierto?, de Ciencia, sino que también Flavio Salazar, sí. Sino que también con, por ejemplo, a propósito de cambio climático, ecología, la ministra Maísa Roja también. Ella es muy competente, ella es muy buena. ¿Cómo lo ve? Yo lo veo bien. O sea, a ver, veo gente competente. Veo que hay gente competente. La anterior también era competente. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Ministro Kuf. Sí, un gran biólogo celular, muy buen biólogo celular. Y Carolina Torrealba también. Son gente, ellos son muy buenos científicos. Los que están actualmente también son muy buenos científicos. Ahora con plata, ¿cómo es el chiste? ¿Cómo se dice? Con plata se compran huevos, ¿no? Sí, otros dicen con plata baila el monito. Baila el monito, sí. Claro. Y mientras sigamos teniendo esta no inversión en ciencia en este país, estamos mal. No. Yo voy a decir lo mismo, voy a repetir lo mismo que te dije, tú no te acuerdas, pero yo me acuerdo, en la primera entrevista. Si vamos a salir la forma de salir de su desarrollo es invertir en ciencia y no hay otra. Los países que salen de su desarrollo son porque invirtieron en ciencia y no es porque son ricos invierten en ciencia, no, al revés. Ellos invirtieron en ciencia y se hicieron ricos. Corea puso plata en los niños en ciencia, desde chiquititos los formaban en ciencia, y ahí está Corea. ¿Cómo está? Corea del Sur me refiero. Sí. Sí. Pero, qué sé yo, Nueva Zelanda. Y eso es lo que hicieron. Pusieron dinero, una cantidad importante, y los países crecieron. Y no es al revés. No es que Estados Unidos le va bien, son ricos, por lo tanto, como son ricos, ponen plata en ciencia. No, al revés. Pusieron plata en ciencia y les fue bien. Y si no entendemos eso, nunca vamos a salir del subdesarrollo. Te lo doy firmado. Nunca vamos a salir. Francisco Bosinovich, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Es un placer, muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y de Pablo Neruda.